Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional de hoy en la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración y vamos a pedir que nuestro Señor nos hable en el tiempo devocional de hoy. Vamos a orar. Papá Celestial, gracias te damos por esta mañana, gracias por este nuevo día, Señor, y gracias por este nuevo tiempo devocional también. Señor, te rogamos como siempre que tú nos hables. Y no solo que nos hables, sino que transformes nuestras vidas al acercarnos a tu palabra y al escuchar tu voz. Queremos ser transformados, Señor, por tu evangelio. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo no me considero un experto en la cocina, sin embargo, entiendo que hay ingredientes que basta tan solo poner una pizca para que transformen todo lo que uno está preparando. Por ejemplo, la sal, las esencias, como la esencia de vainilla que usamos en los postres, el polvo de hornear o la levadura. Al tomar una pizca pequeña de estos ingredientes, uno podría tal vez pensar, ¿en qué va a afectar algo tan pequeño a la receta? Sin embargo, estas pequeñas pizcas lo transforman todo. La parábola que vamos a ver hoy en el Evangelio según Mateo es una parábola muy cortita que se encuentra en Mateo 13:33 y trata acerca de esa transformación completa y profunda partiendo de algo muy pequeño. Leamos entonces Mateo capítulo 13, el verso 33. Mateo 13:33, la palabra de Dios dice así. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Al igual que la parábola anterior, la parábola del grano de mostaza, esta también nos presenta al reino de Dios como algo con pequeños y humildes comienzos, como una semilla de mostaza o como la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina. ¿Cómo afecta a la harina, aunque sea una pequeña cantidad de levadura? La levadura lo transforma todo. La parábola dice, todo quedó fermentado. En otras palabras, si la parábola del grano de mostaza nos habló acerca de un pequeño comienzo con un gran final, esta parábola de la levadura nos habla de un pequeño comienzo con una gran transformación. Un comentarista de la Biblia dice, si hay alguna distinción entre esta parábola y la anterior, es que la semilla de mostaza sugiere un crecimiento extensivo y la levadura una transformación intensiva. La levadura no crece, sino que permea, dice este comentarista. Y él también dice, y su efecto es inevitable, a pesar de la pequeña cantidad usada. ¿En qué maneras el reino de los cielos está transformando y permeando todo? Primero, durante el ministerio de Jesús hemos visto en los capítulos del 8 al 10 de Mateo la realidad de que el reino de los cielos se haya acercado en las vidas de personas que estaban siendo transformadas a través de la predicación del evangelio del reino. Segundo, después del relato de los evangelios, mucho más adelante, en el tiempo después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, por ejemplo, el libro de Hechos, llega a un punto en su relato donde registra lo que dijeron las personas de una ciudad, de la ciudad de Tesalónica, que decían en Hechos 17:6, esos que han trastornado el mundo han venido acá también. Según aquellas personas, los cristianos estaban trastornando el mundo. El cristianismo estaba poniendo al mundo de cabeza, estaba cambiando los valores de las personas, su manera de vivir, su manera de trabajar, su manera de relacionarse los unos con los otros, su manera de enfrentar el sufrimiento, su manera de mirar al futuro. Aquella pizca de levadura estaba leudando la harina, estaba transformando todo. ¿Y qué hay de todo esto ahora?
¿Cómo está transformando el reino de los cielos y el Evangelio de Jesucristo nuestras comunidades, nuestros vecindarios, nuestras ciudades, nuestras vidas? Una historia real que me gusta mucho es aquella que cuenta el pastor David Platt en su libro Iglesia Radical. Él cuenta de cómo en una ocasión, en respuesta a una enseñanza en la iglesia acerca del cuidado de los huérfanos, hubo 160 familias de su iglesia que se registraron para adoptar y acoger a todos los niños y niñas huérfanos de su condado. A todos. El Evangelio del Reino estaba permeando y transformando a esta comunidad de cristianos. Al entender el gran amor de Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y que por la fe en Él somos adoptados en la familia de Dios Padre, llevó a estos cristianos a adoptar y a acoger a todos los huérfanos de su condado. Es tan solo un ejemplo de cómo una pizca de levadura lo transforma todo. Un ejemplo de cómo el reino de Dios permea todo lo que toca y transforma todo, profunda y radicalmente. Pensemos ahora cada uno de nosotros en cómo el Evangelio de Dios ha transformado por completo nuestra vida, nuestra familia, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de amar, etcétera, etcétera. Que esa transformación se continúe extendiendo y que Dios nos permita a cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, que Él nos permita ser sus agentes de transformación en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros países y en el mundo entero. Y para terminar, la parábola que acabamos de leer, la parábola de la levadura, que fue guardada en 3 medidas de harina, dice que terminó transformándolo todo. Dice que esta levadura terminó fermentándolo todo. Ese día, cuando todo sea transformado, llegará en el futuro, con toda seguridad. El día de la consumación final del reino. El día en que nuestros cuerpos y la creación entera también serán transformados. Esperemos entonces ese día con fe, con seguridad, siendo los agentes de transformación del reino en el presente ahora, mirando al futuro con esperanza y con seguridad, y orando con las palabras de nuestro Señor Jesús, que en el Padre Nuestro, Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, te damos gracias por esa transformación tan grande que solo tú puedes hacer, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta transformación se extienda a todo lugar, a nuestras familias, a nuestros vecindarios, a nuestras ciudades y a las naciones, Señor. Que tu reino se extienda y lo transforme todo. Y esperamos confiados y seguros el día en que esa transformación sea consumada y la creación entera e incluso nuestros cuerpos sean transformados, Señor. Anímanos, aliéntanos en este ministerio de anunciar tu Evangelio, de anunciar a Jesucristo. Y transfórmanos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.